Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Mujeres de Éxito. Hoy les tengo una historia un poco más personal e importante para mí en lo que ha sido el camino de emprender. Y es que esta historia va acompañado de lo que es el diagnóstico de ADHD en mi vida y cómo hacer esto una combinación de lo que es ser mujer y emprendedora. A la vez, quiero llamarles la atención a ustedes, emprendedores y emprendedoras, que sé que todos los días pasan distintos retos y así como yo, quizás son de otra índole, pero el día de hoy yo quiero hablarte del ADHD porque algunos de ustedes probablemente habrán vivido estas experiencias de alguna u otra manera y podrán sentirse identificados. Así que te invito a que si sientes que no encajas o que parte de esta historia de no sentirte completamente bien te suena, este episodio es para ti. Desde muy pequeña supe que algo era diferente en mi manejo de las ideas, la forma de concentrarme, el interrumpir conversaciones e inclusive el tener esa chispa y energía en muchas ocasiones bastante entusiasta y en otras no tan entusiasta. Y es donde te haces esas preguntas, ¿qué pasa conmigo? Sin embargo, no fue hasta hace pocos meses que realmente pude saber que el diagnóstico real de este tipo de cambios o afectaciones emocionales de las cuales yo vivía, se debían a el ADHD o lo que llamamos en español TDAH, que es pues el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Algo que por lo menos creo que hoy en día es muy común escuchar estos términos. Sin embargo, en aquellos tiempos donde yo era pequeña, a menos que tuvieras problemas académicos, no pasabas por un psicólogo que te podía diagnosticar. Y ese fue mi caso. Jamás tuve ningún problema de portarme mal o que me tuvieran que llevar porque tenía un problema académico. Y aún así tenía ciertos rasgos que hacían de mi vida un poco peculiar y distinta probablemente a ti, que sí tienes un cerebro regular. Así que espero que te adentres en esta historia un poquito y sepas esas cositas que quizás tienes amigos que tengan ADHD y no lo sabes, o a ti que quizás lo tienes y te identificas, y darte algunas herramientas que te ayuden a sobrepasar estos momentos si eres empresaria o empresario. Y aquí sigue la historia, pues uno de esos momentos en donde al emprender me doy cuenta que algo no estaba bien, es cuando empiezo a tener estos episodios de burnout. Uno de esos episodios muy graves se dieron muy joven, cuando dentro de una crisis tanto personal como profesional se unieron. Estuve 3 días en un hospital por temas de burnout. Literalmente algo hizo un cortocircuito en mí, y simplemente no quería escuchar ni un tipo de ruido, ni un tipo de tema, y no podía trabajar con ningún tipo de información. Y es donde me doy cuenta que había que hacer cambios. Es donde tomo conciencia de temas de mi bienestar. Y es que aquí es donde el ADHD se hace un poco, digamos, malo para nosotros. Y es no saber manejar esa sobrecarga de energía que tiene nuestro cerebro. Y bueno, así me doy cuenta que había que hacer cambios. Sin embargo, todavía no sabía mi diagnóstico. Y así se van dando ciertas situaciones dentro de que, les cuento, para aquellos que no saben, tengo 15 años de ser empresaria en la industria de eventos. Y se imaginarán una planner que necesita hacer mucha organización. Y siendo un cerebro neurodivergente, pues esa es una de las habilidades que más cuesta. Crear en los entornos de horarios, logísticas, calendarios, es un tormento para una persona con ADHD. Sin embargo, debo decirles que he tenido éxito en todos los eventos que he hecho, o la mayoría de ellos. Claro que he tenido algunos errores y han pasado situaciones difíciles, pero para mí realmente el tema de proyectarme como una profesional exitosa no era el problema. El problema era lo que acarreaba ese desgaste mental para convivir después con las personas que me querían, que me quieren, mis seres queridos, amistades, y muchas veces compaginar ese bienestar o ese balance entre lo personal y mi trabajo.
Y así pues fueron pasando los años y dándome cuenta que habían cosas que no entendía en el tema emocional, pero ahí es donde tú te haces consciente y empiezas a encontrar esas cositas que son buenas en ti y aquellas que no son tan buenas. Otro de los desafíos que me he encontrado en este camino de emprender y tener el ADHD ha sido el tema del perfeccionismo. El perfeccionismo es muy de nosotros, el querer ser una mujer que está muy bien en su lado personal, en su lado profesional, en que los cabellos estén perfectamente en su lugar, que siempre estés lista para atender un nuevo cliente y no perder ninguna propuesta. Es uno de esos temas porque no tenemos la capacidad de entender y aceptar los rechazos, y esto se llama lo que en inglés llamamos el rejection dysphoria, que es una parte del ADHD que te hace sentirte muy sensible ante las digamos ofensas, y a veces no son ni ofensas, son cosas que te dicen las personas porque piensan que es una crítica constructiva, pero para nosotros es realmente un golpe literalmente en el corazón. Así que esas cosas han sido difíciles, así como el manejo y gestión del tiempo. Y hoy por hoy, y esa es una de las cosas buenas, es que como ADHD te permite estar tan súper enfocado con esas cosas que te interesan, yo me interesé tanto en arreglar mis dificultades con el tiempo, que hoy por hoy soy una persona experta en calendarios, en definir prioridades, en estar clara qué es lo importante y qué no es tan importante, porque eso es uno de los problemas que hasta gente que no tiene ADHD le pasa. Y esas son una de las cosas que han sido maravillosas en este proceso. Además de eso, está el manejo de la resiliencia, la adaptabilidad y esa facilidad que tenemos de poder como superar retos una y otra vez, ser perseverantes y poder lograr esos éxitos a pesar de las dificultades. Además de eso, también está el tema de la creatividad. Ese es el lado del cerebro derecho, lo tenemos tan desarrollado que somos capaces de innovar y hacer cosas fabulosas, sobre todo en momentos de crisis. Y es así como te he contado tanto lo malo como lo bueno, y ya te das cuenta que tenemos esos superpoderes. Así que si tienes ADHD, no te sientas mal, porque también tienes cosas fabulosas. Otra de las cosas importantes que me ha ayudado a mí es entender esas cosas que yo no tengo o esas habilidades que me hacen falta, y es allí donde tú debes llenarte de aquellas personas que te complementen. Todo no lo tienes que hacer tú como emprendedor o empresaria, y es ahí donde aprendes a delegar bien y a entender cuáles son esas piezas claves o ese staff que te complemente en esas partes que a ti te hacen falta. Otra de las cosas excelentes es meterte en cursos o seminarios que te ayuden a manejar el tiempo. Gestión del tiempo es súper importante para una persona con ADHD. Así evitarás lo que es la procrastinación, entenderás cuáles son tus zonas de mayor productividad y cuáles son aquellas zonas o esas cosas que debes hacer durante el día para poder recargarte. Por ejemplo, yo, hay veces en un día que tengo que tomar ciertas, digamos, descansos, o cambiarme de locación para generar otro tipo de concentración, porque así como tengo una empresa, tengo distintos tipos de funciones. Hay momentos en donde tengo que crear propuestas y hay otros en donde necesito ser un poco más vendedora porque me toca hablar con un cliente. Y para poder hacer estas cosas bien, el tema del autoconocimiento ha sido fundamental. Tienes que aprender y tienes que saber qué son esas cosas que más te cuestan. Cuando tengas eso claro, también debes definir días de trabajo específicamente por funciones. Por ejemplo, yo los fines de semana soy mamá 100%, así que un día lunes para mí es fatal. Estoy totalmente cansada, así que los lunes no pongo citas difíciles y menos una reunión de contabilidad. Así que básicamente lo que hago es enfocarme en esas cosas que sean más fáciles de llevar y obviamente son los de temas creativos. Y así voy dividiendo mi semana en días y funciones, pero para que esto te funcione a ti, debes primero autoconocerte. Esa es una de las claves del éxito, no solamente para un ADHD, sino para cualquier empresario que quiera ser exitoso. Hoy les compartí un poco de lo que fue mi historia, o ha sido mi historia, o es mi historia, en este contexto de lo que es ser mujer,
compartir el tema de ADHD dentro del emprendimiento y a la vez poder brindarte algunas herramientas que te puedan servir para esas situaciones difíciles que puedes enfrentar como emprendedor o emprendedora. Pero la idea de este inicio de este podcast, más que todo, tiene que ver con abrirte un poco de lo que es mi espacio personal para que sepas que este camino de ser empresario o de ser mujer en el mundo de los negocios y a la vez tener una que otra dificultad, que en mi caso es el ADHD, simplemente lo que te hace es tratar de ser más fuerte, más resiliente y poder enfrentar esas dificultades con una mentalidad más poderosa, como decimos nosotros en estos temas del empoderamiento. Y realmente en este podcast lo que queremos es abrirte a esos temas que muchas veces por desconocimiento o por temas de ignorancia digamos yo, imagínate, hasta los 42 años supe que tenía ADHD y quizás a veces por tabú, porque aquí te queremos hablar de temas de lo que es la menopausia, los cambios de vida en la mujer, a veces hasta de temas de divorcio que son difíciles de tratar hoy en día, pero la idea es poder llevarnos a una comunidad en donde compartimos cosas reales de la vida, en donde todos tenemos dificultades, pero esas dificultades no deberían ser el enfoque de nuestra vida, sino más bien hacernos personas con esas cicatrices que nos hacen crecer y nos hacen ser entes líderes para poder inspirar a otros, para que sepan que a pesar de la adversidad podemos lograr maravillosas cosas impactando vidas, porque eso es lo que muchas veces me ha tocado a mí con las mujeres que han trabajado dentro de mi organización y hoy verlas que son mujeres exitosas en distintos caminos, porque ya muchas de ellas no están conmigo, y ver que ese impacto, aunque en su momento no lo veía así, muchas veces me tocó llorar con muchas de ellas y realmente verlas crecer para mí es la satisfacción más grande. Y yo creo que esto se forma como una especie de mentoría, una especie de digamos, comunidad para compartir situaciones y saber que todos somos personas vulnerables a situaciones difíciles y que no está mal pasar por situaciones difíciles. Y bueno, dentro de este podcast también traeremos profesionales que nos hablen un poco más del ADHD. Yo se los hablé desde una perspectiva de una persona que pasa por esa situación. Me gustaría poder traerles a alguien que pueda hablarnos más la parte científica para entender realmente cómo ayudar a tu hijo si tiene déficit atencional o cómo tú misma ayudarte como emprendedora y seguir en este camino logrando el éxito.